Bien. Bueno, buenos días a todas, a todos. Escucharon el mensaje del presidente Trump, supongo, ayer sobre esta nueva política comercial, arancelaria de los Estados Unidos al resto del mundo. En el caso de México, pues no hay aranceles adicionales, tampoco a Canadá, aunque en el caso de Canadá hacen algunas especificaciones. Y eso es bueno para el país. Aunque algunos no quieran reconocerlo, pues tiene que ver con la buena relación que hemos construido entre el gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos, que se basa en el respeto a nuestra soberanía, colaboración, coordinación, pero con respeto a México, a las y a los mexicanos y a la soberanía nacional. Y eso pues ha permitido que México pues no tenga aranceles adicionales. Y tiene que ver también con la fuerza de nuestro gobierno. Y como siempre digo, hay mucho pueblo en México. Esa es la fuerza de nuestro país, en eso radica, en que no hay división entre pueblo y gobierno. Tenemos todavía dos decretos que hizo el presidente Trump relacionados con la industria automotriz y con el acero y aluminio, que es también para todo el mundo, no solamente es para México y Canadá. Es más, en el caso de la automotriz tiene sus características para el caso de México y de Canadá, particularmente de México. Recuerden que nuestra industria automotriz está muy integrada y estamos todavía en diálogo, en pláticas con el gobierno de Estados Unidos. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha construido una muy buena relación con el secretario de Comercio, que se da a partir pues de las llamadas que hemos tenido con el presidente Trump, y se sigue trabajando, dialogando. De hecho, muy probablemente el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, estará en Washington la próxima semana. Entonces, seguimos trabajando en esos dos temas: industria automotriz, acero y aluminio. Ahora, es muy importante que conozcan todas y todos qué sectores no tienen aranceles, porque son muchísimos. Es decir, no sé si recuerdan que la última llamada con el presidente Trump yo comenté que en el caso de aranceles recíprocos, a mi entender, pues no iba a haber aranceles, porque como México no pone aranceles a Estados Unidos, pues Estados Unidos no pone aranceles a México. Eso lo dije desde la última llamada que tuvimos con el presidente Trump, lo dije en el Zócalo de la Ciudad de México. Y obviamente pues también con sus características, que tiene que ver, repito, con lo que ha planteado para la industria automotriz, acero y aluminio. Pero es muy importante que se sepa todo aquello que mantiene cero aranceles dentro del tratado comercial con Estados Unidos, el tratado México-Estados Unidos-Canadá. Entonces, por eso invitamos al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para que nos pueda platicar de todo esto y también pues de las pláticas, de las negociaciones, del diálogo que hay con el gobierno de los Estados Unidos, en particular en materia comercial.
Por otro lado, es importante que sepan que hoy a las 12 del día convocamos a una reunión amplia donde van a estar gobernadores, legisladores y legisladoras, empresarios, representantes de trabajadores, de sindicatos y representantes de pueblos originarios, una reunión representativa, amplia. El objetivo de esta reunión, pues obviamente, si había algo más para México, pues también teníamos algunas otras planteamientos, pero yo he estado diciendo que nosotros tenemos un plan. Entonces, el plan de fortalecimiento de la economía nacional y el bienestar del pueblo de México es un plan que venimos desarrollando y tiene que ver con el Plan México. De todas maneras, vamos a acelerar muchas de las acciones del Plan México y eso es lo que vamos a presentar el día de hoy a las 12 en el Museo de Antropología. Mientras tanto, pues le pido al secretario de Economía que nos explique, Marcelo, los alcances de lo que se presentó el día de ayer y también pues de los temas de la industria automotriz y del acero. Adelante, Marcelo. Aquí voy. Sí, adelante. Muy amable. Bueno, muy buenos días, con su permiso, señora presidenta. Si ponemos la que sigue, por favor. Este mapa es para que sea más fácil tener como una fotografía de qué es lo que sucedió el día de ayer y luego voy a explicarles cómo suma con lo que anteriormente se había anunciado. Es decir, entramos a un nuevo sistema comercial en el mundo. Ya no es el mismo arancel de nación más favorecida para todos, principio de la OMC. Estados Unidos tiene 14 tratados comerciales de libre comercio, pero el único caso en el que no se aplicaron tarifas es en lo que tiene que ver con el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. En todos los demás se aplicaron. Entonces ya es otro sistema comercial. El reto que planteó la presidenta es, en ese nuevo sistema comercial, la estrategia que ha definido la presidenta Sheinbaum fue: México tiene que lograr un trato preferencial. Quiere decir que tengas mejores condiciones para competir. Todo tiene que estar pensado en relación a los demás. ¿Quién puede tener menos arancel o qué producto puede ser menos caro, además de la ventaja logística que nos da la vecindad, la cercanía? ¿Cómo lograr que lo que México exporta sea más competitivo que lo de cualquier otro país? Esa es la ruta, lo que ha venido construyendo la presidenta. Entonces yo diría, en primer lugar, esa estrategia de la presidenta Sheinbaum funcionó, está funcionando, porque hoy sí tenemos un trato preferencial y ahí está en lo que son tarifas recíprocas. Este es el mapa del mundo. Puse aquí, hay algunos países como Rusia que tienen sanciones comerciales, porque alguien decía que si estaban exentos, no, porque tienen otra situación derivada de la guerra con Ucrania. Entonces, en este color rojo están todas las diferentes aranceles que ayer se han anunciado. Bueno, entonces en el caso de México, obviamente Estados Unidos, que es quien impuso los aranceles, y Canadá, o sea, nuestro tratado, pues tenemos 0%, es el único caso. En eso es como se traduce este trato que se ha logrado gracias a la estrategia que ha seguido la presidenta. Es un gran logro, yo lo diría, desde el punto de vista de que cuando empezó esto, hace muy poco, no iba a haber ninguna excepción. La siguiente, por favor. Esto nada más de los primeros cuadros que empezaron a publicarse, porque va a haber mucha información hoy, mañana y los días subsecuentes, es quién tiene tratado de libre comercio con Estados Unidos y qué tarifa recíproca se le puso el día de ayer. Todos estos países tienen tratado de libre comercio. Como podrán ustedes ver, está Singapur, Marruecos, Jordania, Israel, Nicaragua, Chile, Corea del Sur, Colombia, Perú, en fin, y así sucesivamente, hasta Australia. Entonces, todos los casos tienen tarifa recíproca. Caso de México, Canadá,
es cero. Ahora, esto quiere decir la siguiente, por favor. ¿Qué cosa? Voy a tratar de resumir. Bueno, primero, funciona la estrategia de la presidenta Sheinbaum. Ahí está la traducción. Se tuvo el 0% que ya mencioné. El tratado se mantiene. Eso es un logro mayor. No lo demos por sentado. Porque en un nuevo orden comercial fundado en tarifas, es muy difícil que sobreviva un tratado de libre comercio. Si no hubiéramos logrado esto, la pregunta de ustedes sería, pues entonces, ¿qué pasó con el tratado, verdad? Que el tratado establece condiciones de libre comercio con una tarifa cero. Segundo, pues se protegen millones de empleos, más de 10 millones de empleos directamente relacionados. Ahora voy a hablar de qué tipo de sectores son. Y lo que ya mencionó la presidencia, tenemos un diálogo permanente con Estados Unidos, porque esto todavía no termina. Este es un capítulo, pero no ha terminado. Ahora les voy a explicar por qué. Bueno, la siguiente, por favor. Solo una muestra que es importante tener en mente. Me van a decir, bueno, pero hay productos, como ya lo mencionó la presidenta, que ahora voy a explicar, industria automotriz, que estamos todavía en una negociación, lo que tiene que ver con autopartes, que es dentro de un mes, que todavía no se concluye, donde se impusieron tarifas en el caso de automotriz 25%, autopartes todavía no tienen tarifas. Eso lo vamos a ver en las siguientes semanas. Pero las que están exentas, los sectores que ya están exentos, por ejemplo, el agroalimentario, todo lo que es agroalimentario. Bueno, aquí puse el aguacate, que es como el más, que tenemos más presente. Todos los productos agroalimentarios. Manufacturas electrónicas, eléctricas, química, todo lo que tiene relación con la industria química. Vestido y calzado, que para México es muy importante, como ustedes saben. Dispositivos médicos y farmacéuticos, maquinaria y equipo. Aquí puse como un collage de fotos para que tengamos claro de qué estamos hablando. Son millones de empleos en todo el país que tienen tasa cero, es decir, no tienen tasa. Y pensamos, esa es la prioridad que nos ha dado la presidenta, hay que proteger el empleo, buscar que no haya afectación a todos esos sectores que están en todo el país, toda la República Mexicana. Repito, agroalimentario, manufacturas electrónicas, eléctricas, químicos, vestido y calzado, dispositivos médicos, farmacéuticos, maquinaria y equipo. La que sigue, por favor. Me dirán ustedes, bueno, ¿ahora qué sigue? Entonces recapitulo. La estrategia está funcionando, la que marcó la presidenta. Sí se tiene un trato preferencial, el único tratado que tiene cero es el de México, Estados Unidos y por ende Canadá. ¿Ahora qué sigue? Resumo. Vamos a estar trabajando para que vehículos terminados, que tienen se denomina tarifa global, esa fue anunciada antes de las tarifas recíprocas que se anunciaron ayer, se impuso una tarifa global de 25%. La meta nuestra en los próximos 40 días es lograr las mejores condiciones de entre todos los países del mundo en materia de industria automotriz. Lo mismo para acero y aluminio. Acero y aluminio es un poquito más del 2% de las exportaciones de México. Estados Unidos tiene superávit. Entonces, vamos a estar trabajando los próximos 40 días. Recuerden ustedes que tenemos dos cartas paralelas del Tratado de Libre Comercio que versan sobre industria automotriz, acero y aluminio, y es nuestro punto de partida en las negociaciones que ahora iniciamos. Calculo 40 días. Porque además así está establecido. Entonces, esa es la tarea que tenemos ahora, que en vehículos terminados, acero y aluminio, y en lo que hace a la tarifa de quienes no están dentro de las reglas de origen del tratado, logremos las mejores condiciones posibles, para que entonces la competitividad de México sea muy alta. Eso es lo que sigue, y estimamos que va a ser alrededor de 40 días de negociaciones. Por lo pronto, si regresamos al mapa que pusimos, esta es la realidad en la que estamos. Vamos a consolidar esta posición. Nuestra presidenta está manejando una estrategia que tiene muchos temas al mismo tiempo para lograr estos resultados y maximizar las ventajas
comparativas de México. Esto ya es hoy una ventaja muy importante, porque hace que sea mejor hacer aquí las cosas que en otras partes del mundo. Entonces, Presidenta, este sería el informe. Sí. Gracias, Marcelo. Pues vamos con las preguntas sobre el tema. Sobre el tema, a ver. Aquí está el micrófono, por favor, desde tu lado derecho. Disculpe. Buenos días, mi nombre es Jens Glüssing, soy corresponsal de la revista Der Spiegel de Alemania. Señora Presidenta, las empresas alemanas que tienen fábricas en México como Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Audi, son las más afectadas por los aranceles. ¿El gobierno mexicano tiene algunos planes para mitigar los efectos de los aranceles sobre las empresas alemanas para evitar que se disminuya las inversiones alemanas en México? Sí. De hecho, hemos estado en contacto con los gerentes generales, con los CEOs, le llaman, de las tres empresas, de Mercedes-Benz, de BMW y de Volkswagen. Ellos tenían la preocupación de que se sumaran los aranceles. ¿Qué hemos logrado hasta ahora? Que es muy importante. Lo que logramos el 6 de marzo, si recuerdan, fue que lo que está dentro del TEMEC, del tratado comercial, no tenga aranceles. Eso se mantiene, con excepción de lo que le puso a todo el mundo de industria automotriz, acero y aluminio. Lo que está fuera del TEMEC sí tiene una tarifa, un arancel, un impuesto de exportación. Lo primero que tendrían que hacer las empresas alemanas, y están dispuestas a hacerlo, y la Secretaría de Economía va a entrar con un proceso de diálogo, es que entren todas a exportar a través del TEMEC, porque ellas están exportando fuera del TEMEC. Entonces, lo primero es que tienen que entrar dentro del TEMEC y están dispuestas a hacerlo, y eso significaría también mayor contenido de origen, que se le llama, o sea, mayor producción, sea en México, en Estados Unidos o en Canadá. Y ellos están dispuestos a eso, y pues vamos a sentarnos a ver cómo se orienta. Eso sería lo primero. Ellos tenían la preocupación de que hubiera sumas de aranceles con otro arancel, con otro arancel. En la publicación que se hace el día de ayer no se suma, es, digamos, uno el que se mantiene. Que en este caso, si estás dentro del TEMEC, sería lo que se publicó para todo el mundo de industria automotriz y de autopartes. En el caso de la industria automotriz, lo que está publicado ahora, que todavía estamos dialogando, es que la parte que no tendría arancel es lo que se fabrica en Estados Unidos. Y de autopartes, por lo pronto todas no tienen aranceles, y el secretario de Comercio de los Estados Unidos estará revisando caso por caso, así está publicado. Entonces, supongamos que en el peor de los casos se quedara una tarifa. ¿Qué ventaja competitiva tiene México? La cercanía, incluso del peor así de los casos. Nosotros creemos que todavía podemos alcanzar mejores condiciones, una condición preferencial, por la integración de las empresas automotrices que hay entre México y Estados Unidos, sea que el capital originario de estas empresas es estadounidense o alemán, japonés, surcoreano o de alguna otra nacionalidad. Entonces, dentro de todo este esquema, con sus dificultades, de todas maneras hay una situación preferencial para México, incluso así como estamos en la industria automotriz. Pero creemos que podemos tener todavía
mejores condiciones. Entonces hay diálogo con ellos y estamos buscando, pues evidentemente, incluso no solamente que se mantengan todos los empleos que tienen en México y sus plantas, sino que se incrementen, y hay posibilidades de hacerlo. En el caso de México y Canadá, el presidente Trump ha vinculado la cuestión de los aranceles al combate al narcotráfico y en el caso de México especialmente al fentanilo. ¿Usted cree que con las últimas medidas del gobierno mexicano están haciendo lo suficiente, ha relajado la presión del gobierno americano sobre el gobierno mexicano en esa cuestión? Lo que se publicó, y esto es importante, es que se mantiene el acuerdo de la última llamada que su servidora tuvo con el presidente Trump, el 6 de marzo, si mal no me equivoco. ¿En qué sentido? Que lo que está dentro del tratado no tiene arancel, con sus características para la industria automotriz, acero y aluminio. Y que lo que está fuera del tratado tiene un arancel, que es 25%. En la publicación de ayer lo pone al revés, no es que ponga más, sino dice, si seguimos colaborando, trabajando y hay mejor coordinación para la disminución de la entrada de fentanilo, ese 25 se reduce a 12. O sea, es inclusive una situación, no es que se castigaría más, sino que al revés. Si todavía incluso hay mejores colaboración, coordinación, siempre poniendo por encima de todo con soberanía y respeto, bajarían incluso los aranceles fuera del TEMEC. Entonces, fue un buen acuerdo hasta ahora y seguimos dialogando. ¿Usted tiene otra llamada agendada con el presidente Trump? Por lo pronto no, espero que se dé pronto, pero espero que podamos hablar. Pero por lo pronto hay mucha comunicación con el secretario de Comercio y el secretario de Economía de México. Y eso pues habla de que tenemos diálogo. Sí. Acá. Gracias, presidenta. Alejandra Arteaga, de Noticias Telemundo. Ahora, quisiera preguntarle sobre este tratado. ¿Qué se negoció o cómo fue la negociación para lograr que el presidente Trump respetara el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, dado que muchas veces lo ha criticado? Si nos puede comentar. Lo que ha sido público, nada más de lo que ha sido público. Hemos colaborado, nos hemos coordinado en temas de migración bajo nuestros principios humanistas, hemos colaborado y nos hemos coordinado en seguridad, tenemos un acuerdo base que fue acordado, que fue dialogado en una reunión que hubo en Washington en febrero entre algunos secretarios del Gobierno de México, encabezados por el secretario de Relaciones Exteriores, en la que participaron el secretario de Defensa, Marina, secretario de Seguridad, el fiscal general de la República, y de su parte, coordinados por el secretario de Estado, o el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio. Y ahí esencialmente pues se habló de en qué temas podemos coordinarnos, cómo colaborar en el marco de nuestras soberanías y de los principios que hemos puesto siempre como base sustantiva para la relación. Y creo que hemos logrado una relación de respeto. Yo creo que hoy es muy importante decir que México es respetado por Estados Unidos y por el mundo entero. Y esta relación de respeto que hemos logrado construir con el presidente Trump, que tiene que ver con un diálogo franco, de colaboración y de coordinación y de respeto, ha permitido que tengamos hoy una condición preferencial frente a otros países. Hay quien dice, bueno, Canadá también la tiene. Pues es obvio porque estamos dentro del tratado. A nosotros obviamente nos corresponde decir lo que hemos hecho como mexicanos y lo que me ha correspondido hacer para poder lograr esta condición. Y también en el sentido de que sigue
continúa, no es que hoy terminó y ya aplaudimos y no, continuamos porque todavía hay pendientes muy importantes, porque nuestra responsabilidad es el desarrollo económico del país con el sector privado, las distintas instituciones públicas, el sector social, es decir, la propiedad social, la propiedad privada, el gobierno y el Estado en su papel. Nos corresponde pues impulsar el desarrollo económico del país, mantener una relación de respeto con todos los países del mundo. Y en esta condición pues hemos logrado este trato preferencial con el gobierno de Estados Unidos. Ese ha sido un trato respetuoso y de comunicación y diálogo permanente. Permanente es lo que hemos puesto siempre sobre la mesa. Estas condiciones, ya mencionaba el combate al tráfico de fentanilo, las medidas migratorias, ¿siente que están condicionadas a la negociación del tratado que va a ser muy pronto y eso podría como otra vez poner tensión? ¿Por qué no ponen la publicación ayer de la Casa Blanca en español? A ver, préstenme. Hay un documento adicional que fue publicado el día de ayer que tiene más, digamos, tecnicismos con relación a el marco legal de los Estados Unidos. Vamos para abajo. Dice, bueno, hay una parte dedicada a Canadá y luego viene una parte dedicada a México. Dice, con respecto a los artículos procedentes de México, he impuesto aranceles adicionales a ciertos bienes para abordar una emergencia nacional resultante del flujo de drogas ilícitas y la migración ilegal a través de nuestra frontera sur, de conformidad con la orden ejecutiva que fue publicada el 1 de febrero, que si recuerdan fue la primera vez que anunció aranceles vinculados con migración y fentanilo. Después de esta reunión después de esta publicación, tuvimos una primera llamada con el presidente Trump, si recuerdan, y ahí logramos un mes de aplazamiento, modificada por la orden ejecutiva del 3 de febrero de 2025, que fue la que nos dio un mes más. Progreso en la situación en nuestra frontera sur y la orden ejecutiva 14.227 del 2 de marzo de 2025, que también hablaba de nuevos aranceles. Dice, como resultado de estas medidas arancelarias de emergencia fronteriza, todas las mercancías de Canadá o México, bajo los términos de la nota general. Yo creo que este es el otro documento, ¿no? Bueno, todas las mercancías de Canadá o México, bajo los términos de la nota general, incluyendo cualquier trato establecido en el subcapítulo, en fin, son todas las características legales, en relación con el tratado entre los Estados Unidos de América, los Estados Unidos mexicanos y Canadá, continúan siendo elegibles para ingresar al mercado estadounidense bajo estos términos preferenciales. Sin embargo, todas las mercancías de Canadá o México que no califican como originarias bajo el TEMEC están actualmente sujetas a aranceles ad valorem adicionales del 25%. O sea, todo lo que está dentro del TEMEC no tiene aranceles, es una situación preferencial. Todo lo que está fuera del TEMEC mantiene los aranceles del 25%, que fue el acuerdo que tuvimos el 6 de marzo con el presidente Trump en esa llamada que tuvimos y que informamos aquí. Más abajo. Hay una parte donde habla del 12%. Cualquier tasa de arancel ad valorem sobre artículos importados, bueno, acá arriba,
están actualmente sujetas a aranceles ad valorem adicionales del 25%, mientras que la energía o resultados energéticos y la potasa importada de Canadá, que no califican como originarias bajo el TEMEC, están actualmente sujetas a un arancel del 10%. Cualquier tasa de arancel ad valorem sobre artículos importados de Canadá o México bajo los términos de esta orden no se aplicará además de la tasa arancelaria. Bueno, esto dice que no se suman los aranceles. De esta sección se terminan o suspenden todos los artículos que califican como originarios bajo el TEMEC. Aquí está. No estarán sujetas a una tasa de arancel ad valorem adicional, mientras que los artículos que no califiquen como originarios bajo el TEMEC estarán sujetos a una tasa de arancel ad valorem de 12%. Sin embargo, estas tasas de arancel sobre artículos importados de Canadá y México no se aplicarán a la energía, recursos energéticos, es lo que se repite. Bueno, a ver si encuentran la otra publicación que es más sencilla, que no tiene tantos tecnicismos. Aquí en la publicación, en la otra, porque esta es la más técnica, lo que dice es que si hay más avances en la disminución del tráfico de fentanilo, entonces se disminuirá incluso esa tasa del 25%. Entonces, esa es digamos, la situación preferencial que tiene México. ¿Qué nos falta? Pues nos falta mejorar las condiciones para la industria automotriz y mejorar las condiciones para la industria del acero y el aluminio. Ok, Presidenta, ha dicho aquí que el mayor impacto que van a tener estas medidas arancelarias son para los consumidores en Estados Unidos, pero en ese país hay 126 millones de migrantes mexicanos que también van a ser afectados. No, son 39. 139. No, 39 millones. 39 millones de migrantes mexicanos viviendo allá que son afectados. A ver, es importante, son 39 millones de diversas generaciones. En esos 39 millones se cuentan de segunda y tercera generación, que ya son estadounidenses y que tienen la nacionalidad mexicana, es decir, que tienen doble nacionalidad. Los de primera generación creo que son 6 millones. Bueno, estos migrantes mexicanos viven allá, consumen allá y van a ser impactados por estas tarifas. Ya su economía también ha sido impactada por algunas otras medidas que el presidente ha emitido en ese país, como las redadas, como estas amenazas de deportaciones, que a muchos que trabajan en el sector informal les ha impedido salir a trabajar de la misma manera. ¿Qué mensaje le da a estos migrantes? Que siempre los vamos a proteger, ayudar, abrazar, a asesorar jurídicamente, que si alguno de ellos quiere regresar, aquí los recibimos con los brazos abiertos, seguimos con el programa México te abraza, pero siempre van a estar protegidos y cuidados por el gobierno de México. Y siempre buscaremos también las mejores condiciones para los mexicanos en Estados Unidos, que por alguna razón no tienen documentos. Y por último, quisiera saber qué porcentaje de los bienes que no están incluidos en el TEMEC sí recibirán una tarifa y cómo afectará, de qué tamaño es el daño de esos porcentajes. Sí. De esos a ver, bienes. La industria automotriz representa como el 30%, ¿no?, de nuestras exportaciones a los Estados Unidos. ¿Qué dice sobre la industria automotriz? Bueno, lo que publicaron hace como una semana. A ver si lo tienen. Ah, bueno, vamos con este primero y luego vamos con el otro. Este es, digamos, un resumen del otro documento, que es más sencillo porque es más, no tiene tanto tecnicismo en su redacción, pero dice lo mismo. Para Canadá y México, las órdenes existentes de fentanilo, migración de IEPA permanecen en vigor y no se vieron afectadas por esta orden. Esto significa que los bienes que cumplen con en inglés es USMCA, en español es TEMEC, con el TEMEC, o para México es TEMEC, seguirán teniendo una tarifa del 0%.
Todo lo que está dentro del TEMEC, 0%. Los bienes no compatibles con el TEMEC tendrán un arancel del 25%. Es decir, como bien explicó Marcelo, las exportaciones de México y de otros países a los Estados Unidos, en particular en México, tenían dos vías para no tener aranceles, o sea, para no tener impuestos por parte de Estados Unidos a lo que ellos importan, o sea, la exportación de México. ¿Cuáles son esas dos vías? Una vía es el tratado comercial, el TEMEC. La otra vía es una cláusula de la Organización Mundial de Comercio que se llama Nación Más Favorecida, que era válida hasta ayer, que el presidente Trump decide tener un esquema distinto de tarifas para el mundo entero. Entonces, en nuestro caso, en México, una parte muy importante se exporta por TEMEC y la otra por la cláusula de nación más favorecida. Si estás por nación más favorecida, vas a tener un arancel del 25%. ¿Qué puedes hacer para no tenerlo? Entrar al TEMEC. Muchísimas empresas se han acercado a la Secretaría de Economía, muchísimas, que estaban exportando a través de nación más favorecida para entrar al TEMEC. ¿Es factible? ¿Es factible? ¿Es viable? Es viable. ¿Le conviene a México? Sí, porque ahí se establece una cláusula de origen que quiere decir que más productos o más contenido debe ser producido en México. La cláusula de nación más favorecida, más allá del asunto legal de la Organización Mundial de Comercio, pues en este momento para Estados Unidos ya no es válida, porque ha puesto aranceles al mundo entero. Entonces, lo que quiere decir es que la mayoría de las empresas buscaremos y daremos las facilidades nosotros para que entren a su exportación a través del TEMEC. Ahora, ¿qué más dice? Lo del 10%. En caso de que se rescindan las órdenes existentes de fentanilo e inmigración de IEPA, los bienes compatibles con el TEMEC continuarán recibiendo un trato preferencial, mientras los bienes que no conforme con el TEMEC estarían sujetos a un arancel recíproco del 12%. O sea, si es TEMEC es 0%. Si no es TEMEC y se mejoran las condiciones en relación al fentanilo, en el caso de nación más favorecida se reduciría de 25 a 12. ¿Sí se entendió esta parte? Entonces, a ver si está lo de automotriz. Vamos más abajo. No, eso no es. Yo creo que no es esta. Es una parte también menos, a ver, más abajo. Aquí está. A todos los automóviles que importa Estados Unidos, a todos de todo el mundo, les pone un arancel del 25%. A todos, todos, todos. Y autopartes y automóviles de todo el mundo, de Europa, de Asia, de Australia, no sé si fabrica automóviles, pero bueno, a todos los países del mundo. Hace una semana Estados Unidos les pone un arancel del 25%. Ahora, ¿qué fue publicado para México y Canadá? En el caso de automóviles que califican para un trato arancelario preferencial bajo el TEMEC, los importadores de dichos automóviles pueden presentar documentación al secretario que identifique la cantidad de contenido estadounidense en cada modelo importado a los Estados Unidos. O sea, lo que dicen es que se les va a descontar la parte que fue fabricada en Estados Unidos. Recuerden que hemos dicho que muchas piezas de vehículos van, vienen. Entonces, ellos, de acuerdo con lo que publicaron, y nosotros esperamos tener todavía una situación más preferencial, el contenido de Estados Unidos en esos vehículos no se le va a cobrar el 25%.
ahora más abajo. Para las autopartes, hay otra publicación más sencilla también. Bueno, en el caso de los vehículos, hasta ahora, repito, hasta ahora, porque todavía hay diálogo, los vehículos que se exporten de México a Canadá tendrán de México a Estados Unidos tendrán 25% de arancel, con excepción de la parte que sea fabricada en Estados Unidos, hasta ahora. Y en el caso de las autopartes, ahí está, a los importadores de automóviles bajo el acuerdo Estados Unidos, México, Canadá, se les dará la oportunidad de certificar su contenido estadounidense y se implementarán sistemas para que el arancel 25% solo se aplique al valor de su contenido no estadounidense. Eso significaría que tendría un arancel el contenido mexicano, pero nosotros creemos que todavía podemos conseguir una mejor condición respecto a esto por la integración que tenemos. Ahora, las piezas de automóviles que cumplan con el TEMEC permanecerán libres de aranceles. Esto es muy importante. Hasta ahora todas las autopartes que entran por TEMEC están libres de aranceles. Hasta ahora, todas las autopartes. Hasta que el secretario de Comercio, en consulta con la Oficina de Aduanas, establezca un proceso para aplicar aranceles a su contenido no estadounidense. O sea, en el primer caso los ponen y se les descontará el no estadounidense. En el segundo, están libres hasta que no se establezca cuál es el contenido de Estados Unidos. Por supuesto que nosotros queremos todavía una condición mejor que la que está puesta aquí. Pero yo decía, incluso en esta condición, que es difícil para la industria automotriz, México tiene una situación preferencial. Claro que queremos lograr una mejor condición que esta. Ahora, en el caso del acero y el aluminio, hay un arancel ahí sí a todo el mundo. Si, por ejemplo, a un país le puso un arancel del 10% para todos los productos, en el caso del acero y el aluminio será 25%. Esa es la regla que puso el gobierno de Estados Unidos. Nosotros, más allá de si estamos de acuerdo con eso o no, que es otra discusión, ¿qué es lo que estamos buscando? Pues la protección de los empleos en México, el desarrollo del país y una situación preferencial que hasta ahora hemos logrado. Queremos todavía seguir dialogando, particularmente para la industria automotriz, el acero y el aluminio. Espero que tiene su complejidad, pero hasta ahora esta es la situación. Estamos también, bueno, el secretario de Economía ha dialogado también con todas las automotrices y a todas pues se busca que estén dentro del TEMEC. Pues eso es parte de lo que vamos a presentar hoy a las 12 del día, porque nosotros de todas maneras tenemos el Plan México que vamos a acelerar, porque todo esto, como bien decía el secretario de Economía, Marcelo, pues cambia la situación internacional completamente. En este momento estamos haciendo todo, incluso con lo que vamos a anunciar, para que México salga adelante. Entonces, toda esta situación internacional, pues obviamente puede llegar a tener algún impacto en México, pero hasta ahora tenemos un trato preferencial. Y por más que digan lo que digan nuestros adversarios, que no lo quieran reconocer, tiene que ver con la relación de respeto que hemos construido con el presidente Trump, de respeto mutuo, como debe de ser y como lo establece la Constitución. Las exportaciones de vehículos de acero y de aluminio,
¿Cuánto representa para la economía de México? Un tercio más o menos. Sí. Bueno, sobre el tema, a ver aquí, que no has preguntado. Buenos días, Presidenta. Juan Pablo Guerrero, del Canal del Congreso. Preguntarle si ante estas críticas que el presidente Donald Trump emitió duras hacia el tratado al TEMEC, al Acuerdo Comercial México-Estados Unidos. No, pero lo emitió hacia el TLC. Recuerden que hubo un tratado comercial de México que se firmó en diciembre del 94, ¿no? 93. O sea, lo firmó Salinas en el 94 y entró en vigor el 1 de enero. No lo firmó Salinas, pero entró en vigor ya con Zedillo. El 1 de enero del 94. Perdón, se estuvo negociando 94. previamente y entró en vigor. Claro, incluso fue levantamiento zapatista el mismo día. El 1 de enero de 1994, con Salinas de Gortari. Después ese tratado concluyó y con el presidente Peña inició un proceso de negociación para el nuevo tratado, que se cerró con el presidente López Obrador. Muy importante lo que se hizo, entonces estaba Marcelo como canciller, estaba Jesús Seade como parte de la negociación del TEMEC, que es un tratado distinto, mucho más justo, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Es un tratado más justo que tiene su revisión el próximo año, en el 2026. Entonces, cuando habla ayer el presidente Trump, lo que critica es el TLC, porque recuerden que a él le toca firmar el TEMEC en su primer mandato. Entonces, las críticas fueron al primer tratado por parte de él. Justamente preguntarle sobre esta revisión que está programada en 2026. ¿Existiría el riesgo de que se pudiera adelantar? Y en este caso, ¿cómo defendería México la persistencia de este convenio comercial, pues que ha sido benéfico para las tres naciones? Bueno, es lo que convence. ¿No quieres comentar, Marcelo, esto que dijiste de que sigue el tratado? Eso es una gran ventaja. Con mucho gusto. Con su permiso, Presidenta. Bueno, yo te diría que lo que estamos viendo es, como decía yo, una nueva estructura comercial global. En esa nueva estructura comercial global, México tiene las mejores condiciones. Hoy es más barato producir en México y exportar a Estados Unidos que lo que era ayer. Porque ustedes lo ven en su conjunto, 185 países, entre ellos muchos que compiten con nosotros, ahora tienen condiciones más difíciles. Eso es donde vamos, es el resumen. Eso tiene que ver con los empleos, con todo lo que se preguntó. Ahora, otra cosa muy importante es que el tratado, la pregunta era, ¿va a sobrevivir el tratado a este nuevo orden comercial? Esa era la preocupación de la presidenta Sheinbaum desde el principio. Pues sí sobrevivió, porque el criterio ayer fue el tratado, los productos que están dentro del Tratado de Libre Comercio, México, Estados Unidos y Canadá, salvedad hecha de la explicación que ya dio la presidenta respecto a automotriz, están exentos, tienen 0%. Todos los sectores que aquí comentamos, agropecuario, maquinaria, electrónica, calzado, vestido, quedan con 0. Entonces, el tratado sobrevivió al mes de marzo, que es una nueva arquitectura comercial. Bueno, ya logramos ese objetivo. Ahora, ¿qué sigue? Lo que sigue, como bien lo señala la presidenta, es pues iniciar la revisión prevista para el tratado. Tú me dices, oye, ¿se adelantó? Bueno, pues sí se adelantó mucho porque sobrevivió. Entonces ahora ya podemos hablar de revisarlo, porque si no me estarías preguntando, ¿y ahora qué van a hacer ya que no hay tratado? ¿No? Ahí está el tratado, lo vamos a revisar y trataremos de lograr las mejores condiciones posibles para nuestro país. ¿Qué porcentaje de las exportaciones de Estados Unidos? Bueno, vamos a tener el punto base cuando se inicia toda esta discusión es que bajo nación más favorecida más o menos estaba en la mitad y Tratado de Libre Comercio estaba a la mitad.
Hoy en día debemos estar más o menos cerca de 85%, quizá un poco más. Pero eso lo voy a poder confirmar en detalle y con precisión en unas semanas más, para poderte dar un dato exacto, pero más o menos es la proporción que tenemos tanto nosotros como aduanas como USTR en Estados Unidos. Sí. Y el otro, en general el otro 20 puede entrar. Tienen que hacer algunos cambios, incluso tienen que producir más en México, algunas cosas, pero todo puede entrar dentro del TEMEC, que esa es pues una gran ventaja. ¿Eso sería una puerta a otras economías que podrían aprovechar la punta de lanza que es el sistema, en este sistema económico nuevo, México a nivel global? ¿Otras economías del mundo podrían aprovechar esto con México? Sí, si tienen inversiones en México que entran dentro del TEMEC. Por ejemplo, una automotriz alemana puede aprovechar esta condición, porque si exporta desde Alemania o desde otro lugar del mundo, pues ni siquiera habría un pequeño descuento. Sí, ahora queremos todavía mejorar, porque evidentemente queremos todavía una mejor condición para la industria automotriz y para el acero y el aluminio. En particular en acero y aluminio, lo sabe ya el secretario de Comercio Lutnick de Estados Unidos. Nosotros importamos más de Estados Unidos que lo que exportamos. Entonces no tiene mucho caso ponerle aranceles a la industria del acero y el aluminio. Entonces continúa el diálogo, las pláticas, esperando pues tener una mejor condición para estas dos industrias que son, digamos, que tienen una parte de excepción en lo que se logró el día de ayer. Sí. Y que la economía está fuerte, como lo hemos dicho. Sí, muchos indicadores. Hay una situación internacional que evidentemente, pues México no es exenta de toda esta situación internacional, de este nuevo orden comercial que ha fijado el presidente de los Estados Unidos. Pero estamos en condiciones preferenciales. ¿Sí? ¿Hay alguna exclusión para posibles inversiones chinas en México de automóviles? Hasta ahora no hemos acordado ninguna inversión por parte de China en México en automotriz. Primero, antes de estar pensando más, pues tenemos que revisar el acuerdo y lograr un mejor acuerdo con los Estados Unidos. Pero hay buena relación con el gobierno de China, porque también hay que decirlo. Presidenta, por último, preguntarle si en esta coyuntura con los Estados Unidos y con lo que representa pues, acelerar el Plan México, ¿estarían desde el gobierno federal contemplando presentar más reformas para apuntalar, por ejemplo, las metas de crecimiento del mercado interno? Por ejemplo, ya se aprobó en la Cámara de Diputados la Ley de Adquisiciones. Ahí se establece un porcentaje de contenido nacional, que es parte de nuestro plan, del Plan México. Y otras que vamos a mencionar el día de hoy a las 12. Sí. Ahora te damos la palabra. Gracias, Presidenta. Buenos días, secretario. Buenos días a los compañeros. Soy Marco Antonio Olvera del periódico digital Hidalgo News y del canal de YouTube México News. Presidenta, tengo 3 temas, 2 relacionados a la economía. De lo que vivimos, bueno, pareciera que esto de los aranceles pues ha puesto nerviosos a la derecha y por supuesto a sus pregoneros que no reconocen la capacidad de su liderazgo en, por supuesto, sacar adelante al país con el tema de los aranceles. En ese sentido, pues hay que recordarles que pues no es la primera vez que Estados Unidos impone aranceles. En 1790
Alexander Hamilton pone el tema de los aranceles. En 1929 los senadores que llevaban, los congresistas, perdón, que llevaban los apellidos Scott-Hamilton también ponen los aranceles durante la gran recesión del 29. En ese sentido, Presidenta, creo yo, no soy economista, pero con los aranceles que se les imponen a los restos de los países con 20, 30, 10%, es una gran oportunidad para los empresarios mexicanos que, por ejemplo, uno de la industria juguetera, que a lo mejor se le pone un 2 o un 3%, podrá tener la oportunidad de exportar y aún así pues competir sobre el mercado chino que ha invadido ese producto. Presidenta, ¿cuál es el mensaje que le da pues a estos traidores? Porque si pareciera que no vivieran en México, cuando aquí hacen negocios, cuando aquí mandan sus hijos a la escuela y por supuesto también tienen grandes canonjías en este país. Ayer, no voy a decir nombres, ¿no? Pero había algunos muy enojados. Sumamente enojados. Porque lo que ellos quieren es que le vaya mal a México. O sea, apuestan a la derrota del modelo de la Cuarta Transformación. Apuestan. ¿Y cómo apuestan a eso? A desinformar. No solo eso. Queriendo que a México, o sea, ellos hubieran querido que para México hubiera habido más aranceles. Si hoy tuvieran una... Entonces estaban enojadísimos de decir, bueno, ¿por qué no le pusieron aranceles a México? Exacto. Porque querían demostrar que nosotros pues no tenemos la conducción del país o que estamos haciendo mal nuestro trabajo. Entonces, en ese sentido, pues no les interesa México, les interesa regresar por sus fueros. Y eso pues primero no va a ocurrir, porque el pueblo de México es muy consciente. Pero segundo, más allá de lo que ellos digan, nosotros estamos trabajando todos los días por el bien del pueblo de México, por el bienestar del pueblo de México. Y lo dijimos varias veces aquí, lo hemos dicho. La integración económica con Estados Unidos es muy grande, porque así se ha construido a lo largo, por lo menos de los últimos 30 años, por lo menos, porque antes también había, aunque de una manera distinta. Entonces, para nosotros mantener el tratado, pues era algo muy importante, porque es mantener el empleo, el esquema de desarrollo que se ha planteado, muy distinto al del anterior periodo, porque primero el tratado actual es más justo y segundo, a nosotros nos interesa que el pueblo de México cada vez viva mejor. Con el primer tratado, lo único que México ofrecía a Estados Unidos era la mano de obra barata. Y con ello hicieron que el salario mínimo no creciera. Nosotros lo que decimos es, los mexicanas y los mexicanos somos creativos, trabajadores, hay recursos naturales, hay ingenio, hay todo. Entonces, en México no hay dos, México es único. Entonces, no solamente es porque aquí lamentablemente los salarios son más bajos con respecto a Estados Unidos, porque por supuesto que quisiéramos y lo vamos a hacer cada vez mejores salarios para las y los trabajadores mexicanos, pero es una relación comercial en donde sale ganando Canadá, Estados Unidos y México, o Estados Unidos y México en el caso de nuestros países. Entonces, por supuesto que nosotros planteamos siempre mantener el tratado y hasta ahora, en una situación que no parecía que iba a ser así, se reconoce al TEMEC, es muy importante, y seguimos trabajando en la negociación para los otros sectores. Presidenta, yo vuelvo a insistir, ayer fue un gran día para México, por supuesto, aunque algunos lo nieguen. En ese sentido, yo no sé si el secretario presente
también, además de que se mantiene el Tratado de Libre Comercio, como lo han estipulado en múltiples ocasiones, se vio la posibilidad o hay la puerta abierta para la contratación de personal de que pudiera ir a trabajar a los Estados Unidos, como en anteriores ocasiones, ya que pues actualmente esa nación pues carece de mano de obra, y bueno, ya está ahí un congresista está poniendo a trabajar a unos niños porque no hay mano de obra. Ayer lo mencionó el presidente Trump en su discurso. Claro, ahí. Habló de la migración legal, de los permisos de trabajo. ¿Y cómo va a trabajar su gobierno, presidenta? Porque Pues ya es otro tema que también tenemos. Recuerden que hay varias mesas de trabajo con el gobierno de Estados Unidos hasta ahora. Migración, seguridad y comercio. Entonces en las tres estamos trabajando. presidenta, ayer con el tema del transísmico, el sábado pasado… No sé si quieras comentar algo más sobre este tema. No es una materia en la negociación todavía en la que estamos. Quizá en un futuro lo llegue a ser. Y pues hoy siguen vigentes muchas formas de visas y de trabajo en Estados Unidos, pero no ha sido una materia todavía. Probablemente lo sea en un futuro. Ok, gracias, secretario. Presidenta, y con un segundo tema, el sábado pasado ingresaron por el canal, el transísmico de Pacífico al Golfo, pues cerca de 600 automóviles, que no voy a decir la marca para no promocionarlo. ¿Qué significa para su gobierno y si va a impulsar más ese proyecto que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador y que otra vez la derecha y los medios dicen que no sirve, que es pues, que se tiró dinero a la basura y demás? ¿Cuál va a ser ese proyecto de promoción? Porque como decimos en mi rancho, gallina que pone un huevo y no lo cacaraquea es como si no lo haya puesto. Entonces, no sé si habrá una campaña para promocionar, si hay alguna conversación con los países que quieren pues pasar por el transísmico, ahora que bueno, hay una disputa del gobierno norteamericano con el de Panamá por a ver quién es el dueño del canal de Panamá. Pero bueno, no, nosotros no, o sea, es adicional al canal de Panamá. Claro. Porque nosotros queremos que el canal de Panamá se quede con Panamá y en eso somos solidarios. El canal de Panamá está saturado. Sí. Entonces, el istmo de Tehuantepec pues es la mejor vía para ir del Pacífico al Atlántico, del Atlántico al Pacífico. Y aún con todo y esta nueva situación arancelaria, va a seguir habiendo comercio mundial. De Asia a Europa, de Asia a Estados Unidos, viceversa. Entonces, el transísmico pues tiene muchísimo potencial. Y además, como ayer se mencionó, están los polos de bienestar, que es algo que también vamos a hablar en el programa que vamos a presentar, o el plan que estamos presentando hoy a las 12, que son estos polos de bienestar con la idea de inversiones centradas en ciertas regiones de nuestro país, para el desarrollo de parques industriales y otros esquemas de inversión. Entonces sí tiene mucho potencial. ¿Qué le falta? Todavía el puerto de Salina Cruz, aunque ya está recibiendo particularmente vehículos y otros productos, todavía le falta desarrollarlo más. Ahí desde el presidente López Obrador se hizo una licitación y hay empresas privadas que van a instalar grúas, que ya están llegando, por cierto. Entonces, todavía falta un desarrollo público y privado de este puerto, y eso le va a dar pues el potencial mayor, y en su momento vamos a buscar que ese tren tenga más velocidad. Y por último, presidenta, el día de antier en el Senado de la República se pusieron el nombre del presidente Vicente Guerrero en los muros del Senado. Usted está en la reivindicación de los grupos indígenas. Bueno, como recordemos, Vicente Guerrero pues fue el primer presidente afromexicano y que además también pues le dio cabida
a los esclavos de color y que se asentaran en Coahuila. No, y además él abolió la esclavitud. Aunque Hidalgo es el primer había, país. Es el primero que habla de la abolición de la esclavitud, Miguel Hidalgo y Costilla, después del grito de independencia, que es lo interesante en México, que no solo es la independencia, sino también la justicia que han marcado todas las transformaciones. Quien realmente ya lo pone por escrito es Vicente Guerrero, la abolición de la esclavitud en México. Y es pues el presidente que tiene un periodo más largo ya, finalmente después de la independencia. Muy importante el periodo de Vicente Guerrero y lo que significó. Y en efecto, reconocido ya su ascendencia afromexicana. Presidenta, y en ese sentido yo quisiera exhortarle que así como se conoce o se reconoce la labor de Juárez, pudiera reconocerse la labor de Vicente Guerrero en los libros de texto de la SED, ahora que haga pues la nueva impresión, porque es justo reivindicar el gran papel de Vicente Guerrero de abolir la esclavitud, como usted también lo dice, pero también de pelear por una patria de la que hoy gozamos. Sí, y es el de la heroica frase, la patria es primero. Gracias, Presidenta. A ver acá, perdóname porque había prometido que aquí primero. Muchas gracias, Presidenta. Graciela Bravata, de Ahora Noticias. Pues mucho se habla del tema de aranceles y los mexicanos y las mexicanas estaban a la expectativa de toda esta noticia, pero con todo respeto, habemos personas, como dicen en mi pueblo, de a pie, que no comprenden tanto los tecnicismos que aquí se hablan. Sí. Y felicito a todos mis compañeros y sobre todo a ustedes que han hecho una excelente labor. Sin embargo, me di la tarea de estar en varias comunidades y haciendo preguntas que sí sabían qué era esto de los aranceles. Entonces, derivado de las respuestas, que me las voy a omitir porque por ende son personas que dicen cosas que no saben, ¿verdad? Entonces, sugiero, solicito, pido de favor que a lo mejor en lo local se pudiera hacer como alguna manera de información para bajar a las comunidades y expresar, porque son buenas noticias para todo el país, son muy buenas noticias, pero sobre todo de que México está muy bien representado. Muy bien representado, mis felicitaciones para el secretario que está aquí presente, de verdad. Nos tenían con la zozobra, como dice, desde que nos dijeron que iban a hacer esto de los aranceles. ¿Por qué? Porque no tan solo los que están en Estados Unidos van a sufrir esto, sí vamos a tener un acto reflejo de esto en nuestras economías en México, pero también me tocó aquí en la Ciudad de México, en unas colonias fifís, quizás hasta entrar en un poquito de discusión porque no es justo que vayan ellos llevando la información de estos, como usted les llama, comentó Cata, porque llevan una información y sí me atreví, de verdad, no suelo ser así de discusiones, pero le dije, no se vale que el pueblo de México sea engañado. Tienen que decirle la realidad y mucha gente ahorita solamente se lleva con lo que se dice en el TikTok o en las redes sociales. Creo que habemos gentes más que estamos a favor de México, como no los que mencionaban hace un momento, que se alegraban el día de ayer de que seguramente íbamos a tener los aranceles al igual que todos los demás países y que bueno, como bien decía mi compañero, que aquí comen, ¿no? Que aquí beben. Entonces yo sí le pediría, si tiene dentro de ese mismo plan México, poder hacer como una campaña de llevarle a todos los mexicanos, ahora sí que como dicen en mi pueblo, con manzanas, qué es lo que hemos ganado, qué es lo que estamos haciendo y sobre todo la seguridad que con estas negociaciones que ustedes llevan a cabo, que seguramente son de nivel, porque si no los resultados no se estuvieran viendo ahorita, y abogo para que este tema siga adelante. No sé si usted pudiera adelantarnos algo al respecto. Sí, qué bueno que lo preguntas, porque ¿qué es un arancel? Es un impuesto. A ver, hay mercancías vamos a poner el caso de México, hay mercancías que se producen en México, como un auto, como un electrodoméstico, como aguacate, o sea, desde producción agrícola hasta producción manufacturera, o sea, ya más elaborada, industrial. Esa producción, una parte se consume en México.
pero hay una parte muy importante de esa producción que es para el mercado de los Estados Unidos, principalmente. ¿Por qué se dio así? Pues por los tratados comerciales que ha habido. Entonces, el aguacate en México, pues se produce una parte para el mercado nacional y otra parte muy importante para exportarlo a Estados Unidos, para enviarlo a Estados Unidos. Ese aguacate ahorita no paga ningún impuesto por cruzar la frontera y venderse en las tiendas comerciales de Estados Unidos. No paga ningún impuesto por venderse en Estados Unidos. Cero. ¿Qué son los aranceles? Quiere decir ese impuesto. Estados Unidos ahora va a cobrar impuestos a todo el mundo por recibir mercancía de otros lados, por importar. Si hubieran puesto arancel al aguacate, entonces en Estados Unidos tendrían que haber pasado la frontera, se produce aquí, pero les cobran un impuesto para venderlo en Estados Unidos. Si el impuesto, por ejemplo, de ahora de productos de Vietnam, por ejemplo, que tuvo un porcentaje muy alto, por ejemplo, la tienda Nike, la marca Nike, tiene, no sé, creo que 10 plantas en Vietnam. Entonces, todo eso que se producía en Vietnam se enviaba a los Estados Unidos sin ningún impuesto por cruzar la frontera. Ahora ya va a tener un impuesto del 40%. ¿Qué quiere lograr? Eso es lo que él dice, el presidente Trump, con eso, que en vez de que se fabriquen en Vietnam, se fabriquen en Estados Unidos. Eso es lo que él está planteando. No necesariamente siempre es así, ¿verdad? Por distintas condiciones. Entonces, si a México le hubieran puesto aranceles en todo, pues hubiera sido más caro en Estados Unidos. Claro que el aguacate pues no se puede producir en Estados Unidos, ¿verdad? Pero hubiera sido más cara su venta en Estados Unidos y eso probablemente hubiera disminuido la cantidad de aguacate que se vende allá. Pero tiene razón, vamos a poner a los economistas a hablar con toda claridad para que se entienda lo importante que es que muchos productos mexicanos sigan sin aranceles. Sí, claro que sí. Gracias, presidenta. Pues derivado también de esto, me lleva a preguntarle, muchos estábamos efectivamente con esta zozobra, como le dije, pero ahorita seguramente nos lo va a decir al rato en lo de los avances del Plan México, pero para que estemos más en la misma tesitura, ¿qué programas tenemos que hacer o tienen contemplado para motivar al mexicano, a los mexicanos, para que realmente vayamos consumiendo lo que aquí se consume? Porque hoy lo estábamos sufriendo, pero esto nos lleva a tomar decisiones drásticas y hoy ustedes como gobierno están haciendo lo propio. El Plan México es extraordinario y seguramente con estas mejoras que hoy nos va a presentar aún más. Pero ¿cómo motivar al mexicano y a las mexicanas para que sigamos haciendo empresa, pero sobre todo para que consumamos lo hecho en México? Sí, primero, pues ya se lanzó la marca Hecho en México, o se relanzó porque existía hace años en nuestro país. Entonces, pues vamos a hacer ya inició la Secretaría de Economía, pero vamos a continuar con lo hecho en México. Nosotros queremos fortalecer nuestro mercado interno, que ya está muy fortalecido. ¿Qué quiere decir el mercado interno? Que se compre más en México y que se produzca más en México. ¿Cómo ayudan los programas de bienestar, por ejemplo, a eso? Pues si hoy todos los adultos mayores de nuestro país reciben 6,200 pesos bimestrales, que antes, quién sabe a qué se iban, esos 6,200 pesos bimestrales, pues en general no se ahorran todos, ¿verdad? Sino que se usan para comprar cosas. Entonces, al comprar, pues hay más mercado dentro de nuestro país.
Y esa compra pues hace que se produzca más y ayuda a la economía. ¿En qué ayuda que el salario mínimo sea mayor? Pues que se pueden comprar más cosas para el bienestar de la gente, porque no se trata del consumismo, sino del bienestar. Entonces, si hoy el salario mínimo es mayor, el salario medio es mayor, pues entonces las familias pueden adquirir más productos. Si la mayoría de esos productos, que no se puede todo evidentemente, o una buena parte de esos productos son productos mexicanos, pues entonces va a haber más producción en México, más generación de empleo. Entonces, claro que somos un mercado abierto, particularmente el TEMEC, pero también con otros países. Pero el objetivo del Plan México es producir más en México. ¿Para qué? Para el bienestar de las y los mexicanos, que ese es finalmente el gran objetivo de la Cuarta Transformación, que el pueblo de México viva con bienestar y feliz. Muchísimas gracias, Presidenta. Por último, pertenezco al diario Ahora Noticias, estamos en Oaxaca, en Yucatán y en Ciudad de México, y hace unos días ambas fuimos víctimas de la inteligencia artificial. Entonces, de esos programas que están subiendo donde usted dice que pueden invertir en esto de Pemex. Ah, sí, qué bueno que lo preguntas, porque luego me lo preguntan en las giras. Vamos a hacer una campaña, porque lo hemos dicho aquí en el detector de mentiras, pero hace falta más. Es absolutamente falso que yo esté llamando a invertir en Pemex o en cualquier lugar. Falso. Y sí hay una pieza de inteligencia artificial que se ha difundido mucho, donde supuestamente yo llamo a que se invierte en Pemex a través de una cuenta. Es un fraude, es absolutamente falso. Sí, ayer me hizo favor el compañero de detector de mentiras de subirlo a Infomesia de que esto es totalmente mentira, ¿no? Pero pues también por nuestro medio, por parte de nuestro medio, pues nos caracterizamos por objetivos y lineales y pues no. Entonces le agradezco también el apoyo porque ya se desmintió y qué bueno que lo hace usted también aquí de extenso, porque lamentablemente sí han habido muchos mexicanos que han caído en ese fraude. Sí, vamos a hacer una gran difusión de eso. Y muchas gracias, buscar quién lo está promoviendo. Sí. Así es, muchas gracias. A ver, allá atrás. Gracias. Artur Pavón, de Chapucero y Efecto Colateral. Al parecer, en el mapa que presentó el secretario de Economía, daría la impresión de que sí, el presidente Trump está poniendo un orden a todo el mundo en cuestión financiera o económica y de comercio, pero según ese mapa, parecería que efectivamente sí se está protegiendo lo que es la parte de Norteamérica. ¿Nos podría profundizar un poquito más sobre eso? Porque da la impresión de que sí lo está haciendo. Sí, ¿quieres comentar? Sí. Sí, con su permiso, Presidenta. Bueno, el mapa lo que hace es, ayer se anunciaron lo que se llama tarifas recíprocas, que esencialmente es otro orden comercial. Entonces, lo que tiene son diferentes porcentajes por cada país. En el caso de México y Canadá, o sea, el Tratado de Libre Comercio, lo que se establece es que, con excepción de industria automotriz, acero y aluminio, todo lo demás que coincide o cumple con las regulaciones del tratado, tiene cero. Entonces, Estados Unidos, también mencionado ya hace un momento, tiene tratados de libre comercio con muchos países, 20 países, son 14 tratados. El único tratado que tiene cero es el tratado México, Estados Unidos, Canadá. Entonces sí respetó eso, y eso debemos decirlo, es un avance importante de la estrategia que está haciendo la presidenta, porque esto hace un mes, si te lo hubiera yo dicho, me habrías comentado, pues es imposible, ¿no? Entonces, con excepción de automotriz y del tema de acero y aluminio, que ya estaremos trabajando estas semanas, lo que se dice es lo que coincida, cumpla con las reglas del tratado, tiene cero. El caso de la industria automotriz, 84% cumple.
al día de hoy. Por ejemplo, para darte una idea. Desgraciadamente nos están imponiendo el 25 y ahora vamos a entrar a la negociación. Ahí tenemos dos ventajas muy breves. La integración, tenemos muchas partes de Estados Unidos, componentes de Estados Unidos. Y segundo, las ventajas logísticas que tiene México. Entonces va a ser más barato producir en México que en cualquier otra parte del mundo. Conclusión, el tratado sobrevive, el tratado tiene cero respecto a cualquier otro tratado de libre comercio y es una buena noticia, muy buena para México. Es posible que entonces el presidente Trump sí haya hecho caso a lo que decía en su momento el presidente López Obrador y usted que ha manejado de fortalecer la zona de América del Norte en cuestión de economía. Como segunda pregunta es preguntar si va a haber o si lo hay ya una buena legislación sobre la certificación para todas las empresas que vayan a utilizar el sello de hecho en México, porque esto tiene que ser una garantía de calidad y de calidez, tanto en la gente que trabaja en las empresas como la calidad de los productos que se van a producir. Entonces, si nos pudiera platicar un poquito más de esa legislación de que se tiene que cumplir con ciertas certificaciones para obtener la marca hecho en México. Bueno, en realidad nos pidió la presidenta que fuera algo muy ágil y que no fuera complejo, porque entre más requisitos más difícil, pero tampoco puedes dejar de cuidar lo que es la marca de México. Entonces se piden algunos requerimientos, la Secretaría de Economía puedes ingresar a la página de la Secretaría. ¿Qué te pedimos? Pues básicamente que estés en orden fiscalmente y que estés cumpliendo las normas vigentes en México. Es muy sencillo el trámite, dura aproximadamente 2-3 días y muchísimas empresas nos han solicitado ya participar, como lo mencionó la presidenta, así como todas las cadenas de autoservicio y muchísimas de las empresas que exportan actualmente. Ese es un criterio. Si tú estás exportando, evidentemente tienes calidad y tienes aceptación en el exterior. Entonces, cada vez vamos a ver más productos. El hecho en México, el símbolo, y sí pedirle a los consumidores que lo tomen muy en cuenta, porque si tú tienes la opción de comprar un producto hecho en México, eso significa atrás empleos, familias y pues bienestar para México. Y presentarlo principalmente en la etiqueta, no dejarlo como un texto legal hasta. Entre más mejor, es lo que les he pedido también. El otro día le decía yo a Mari, pues ponlo afuera que lo veamos luego, ¿no? Ahí en el refrigerador. Sí. Sí. Muchas gracias. Y presidenta, ya en un tema un poco delicado sobre las negociaciones que se tienen de acuerdos con Estados Unidos. Usted mencionaba que va a haber una ley antiextorsión. Esta ley podría abarcar algunos aspectos un poquito más profundos. Por ejemplo, allá en Nuevo León, un diputado local de Morena, Jesús Elizondo, ha presentado a manera local una iniciativa de ley para proteger a los menores de la extorsión, del ciberacoso, de la extorsión. Él, lamentablemente, siendo menor, fue extorsionado de esa manera. Se publicó un video íntimo de él. Usted ha anunciado esta ley antiextorsión. ¿Podría abarcarse también, pues, que no se abuse así de los menores? Bueno, está catalogado, aunque sea extorsión, está catalogado como delito de una manera distinta y ya está en el Código Penal, en la mayoría de los estatales y en el federal, que tiene que ver con el uso privado o el uso público de fotografías o videos que son privados. Eso está ya catalogado como sanciones. Ahora, si eso se traduce en extorsión, entonces sí entraría en esta característica. Estamos trabajando sobre ello. El objetivo es proteger a la víctima con esta ley y permitir a través de distintos mecanismos, incluso vinculados con la UIF, por ejemplo, que permitan pues poder atender o cerrar las puertas del recurso que se obtiene a partir de la extorsión. Además, pues del propio delito que se denuncie y que se proteja a la víctima para que no tengan que regresar otra vez y ponga
en riesgo incluso su vida a veces. Entonces se está trabajando sobre ello y ya muy pronto se va a presentar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a ver acá. Presidenta, buenos días. Esteban Durán, Vanguardia, Veracruz. ¿Ya se tiene alguna estimación sobre los daños al empleo, a exportaciones y recaudación con estos aranceles de Trump? Me refiero a las exportaciones de los autos de México, a los cientos de productos que usan aluminio y acero y que en un 60% no tienen integración de contenido de Estados Unidos y Canadá. Estamos trabajando antes de hacer, pues sí tenemos nuestros escenarios, pero el objetivo pues es tener mejores condiciones que las que hay ahora y creemos que es factible obtenerlo. Entonces antes de anunciar, digamos, el impacto que tendrían, pues vamos a seguir trabajando con el gobierno de los Estados Unidos para obtener una mejor condición, de tal manera que no se pierda ningún empleo en nuestro país. Bien, Presidenta, esta coyuntura, como decía la compañera, daría la oportunidad para, de cierta manera, fortalecer la industria mexicana, las empresas mexicanas y de esta manera impulsar más el desarrollo de México. La inversión en México. Así es. Sin embargo, también ha llegado el momento de que se diversifique el comercio de México hacia otras latitudes como pues Asia y Europa, Presidenta. ¿Sí tienen programado replantear esta estrategia en materia comercial? Hay un tratado con Europa que ya está pues negociado, que está pues pendiente la parte de la firma, etcétera, que lo vamos a mantener obviamente, y también en efecto diversificar a otros mercados, pero mucho tiene que ver también con producir más en nuestro país. La balanza comercial se llama, o sea, si sumamos todos los dólares de todo lo que exportamos, es un número. Si sumamos todos los dólares de todo lo que importamos, es prácticamente el mismo número. Entonces, exportamos lo mismo que importamos. Una balanza comercial casi de cero. ¿Qué queremos nosotros? Importar menos, para que lo que consumimos en México, en la medida de lo posible, en ciertos sectores, se produzca en México. Incluso hay sectores que siempre tuvieron una participación muy importante, por ejemplo la industria textil, que ha ido disminuyendo su participación. Pues lo que queremos es recuperar esa industria textil, donde hay muchísima experiencia en nuestro país, entre otros sectores. Sí, Presidenta, gracias. Y en un tema local, ahí en Veracruz, propiamente en la zona norte de este estado, en lo que es pues hay Poza Rica, Tuxpan y Papantla, hay empresas que le trabajaban a Pemex. Estas se encuentran detenidas desde el año pasado y pues no hay trabajo, hay despidos, hay recortes de salarios y los equipos pues están inactivos, se están deteriorando y las familias de esta zona pues están desesperadas. ¿Hay algún programa para poder reactivar esto y de esta manera pues ayudar a los cientos de familias? Tuvimos que hacer un esquema especial para el pago a proveedores de Pemex, que ya está en proceso, ya hubo un pago muy importante y continúa, que había retrasos ahí y ya se está resolviendo. Y por otro lado, pues las nuevas inversiones de Pemex, del propio Pemex, que ya también se están reactivando todas. Gracias. Finalmente, Presidenta, me voy ahora hacia el Estado de México, donde hace algunos meses alguien marchaba contra esta reforma judicial que usted tanto ha estado promoviendo. Y en este caso estoy hablando de Victorino Hernández Infante y Rocío Loaesa, quienes son actual secretario en un tribunal colegiado, ambos esposos, y el primero es sobrino del exconsejero de la Judicatura Federal y magistrado electoral federal cercano a la Lala de Norma Piña, acérrima enemiga de esta reforma judicial y de la 4T. Ahora en plena elección, pues ellos están participando, hay familiares con ellos ahí en el Poder Judicial y se trata de eliminar completamente el nepotismo, Presidenta. Sin embargo, con esas acciones parece ser que pues está
como que reactivando esta situación nada más se está transformando, sin embargo el nepotismo va a seguir ahí. ¿Qué es lo que va a plantear en ese sentido? La votación que viene, a ver si no me sanciona el INE. Lo que va a haber el 1 de junio, retiro lo anterior. Lo que va a haber el 1 de junio, eso va a sanear al Poder Judicial. Es la mejor manera, la menos riesgosa, la que va a permitir que quien sea elegido pues responda al voto popular y no a la relación personal con una u otra persona. Sobre todo porque ellos apuestan que hay una fuerte relación con la actual presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Esto ya no se va a permitir, obviamente. Pero es constitucional, no es un asunto de si quiere la presidenta o no. Ya se reformó la Constitución y ya está en proceso la elección. Bien, gracias, presidente. Bueno, cerramos. Vamos con mujeres en la historia. Presidenta, aquí está, perfecto. Muy buenos días a todas y a todos. Podríamos decir que Alejandra Haidar Matalobos, además de ser la primera física mexicana, fue de alguna manera la pionera en la divulgación científica de México, muy relacionado con lo que hablábamos hace un momento de los tecnicismos. No solo convenció a muchas científicas y científicos de hacer divulgación, sino que asumió la desafiante tarea de enseñarles cómo hacerlo. Los guió para que sus escritos tuvieran un lenguaje claro, accesible y ameno que despertara el interés de los jóvenes en la ciencia, convencida de que era el camino para cada vez contar con más científicos en el país. Encabezó la coordinación editorial de los primeros 64 libros de la colección La Ciencia desde México en torno a muy diversas áreas: física, biología, matemáticas, medicina, entre otras. La colección continuó después de su fallecimiento en 1988 y más tarde, en 1997, cambió el nombre a La Ciencia para Todos, que alcanzó más de 250 títulos. Me gustaría recuperar un fragmento antes de conocer más sobre su vida. Alejandra pensaba: cualquier país que busque independencia tecnológica necesita aumentar el número de profesionales dedicados a la investigación científica y a la divulgación profesional de conocimiento científico para sembrar así el interés por la ciencia, orientando vocaciones entre los jóvenes para el estudio de la misma. Conozcamos la historia de la primera física mexicana. Qué excelente oportunidad para conocer su obra, sus alcances y sobre todo la inspiración en las físicas mexicanas. Alejandra Haidar Matalobos fue la primera física mexicana. Nació el 22 de marzo de 1937 en Veracruz y más tarde migró con su familia a la Ciudad de México. A los 17 años y a pesar de la oposición de su padre, ingresó a la Facultad de Ciencias de la UNAM. En 1961 se graduó con una investigación de física nuclear experimental. Al recibir su diploma universitario, manifestó su inconformidad con que se le otorgara el título profesional de físico, en lugar de física, con A. Estuvo al frente de laboratorios experimentales en la Facultad de Ciencias, donde poco después se integró como profesora. Más adelante, pasó a ser investigadora del Instituto de Física. Alejandra Haidar se casó con el científico Edmundo de Alba, con quien viajó al extranjero para estancias de investigación, que ella aprovechó para conocer avances tecnológicos y científicos, que después impulsó en México. Logró conseguir el financiamiento para la construcción de un edificio entero, para albergar el acelerador de partículas Van de Graaff, un equipo esencial para estudiar las propiedades del átomo y realizar investigaciones interdisciplinarias, que la Universidad de Rice donó a la UNAM, considerado el más grande de América Latina. Además de hacer e impulsar la investigación, Alejandra Haidar inició un importante trabajo de divulgación científica. Creó con el Fondo de Cultura Económica la colección de libros La Ciencia desde México. Alejandra se dio a la tarea de convencer a un buen número de científicos mexicanos de escribir sobre los campos de su especialidad. El hacer ciencia es una necesidad y un derecho, pero también es una responsabilidad que debe ser compartida entre el hombre de ciencia y el que no lo es.
Alejandra Haidar también trabajó para acercar a las niñas y los niños al quehacer científico, empezando por sus hijos y sobrinos, a quienes inculcó con cariño y paciencia el interés en la ciencia. En México, como en todo el mundo, siempre ha habido hombres y mujeres que con la curiosidad de sus primeros años quieren saber el porqué de todo lo que sucede a su alrededor y se preguntan: ¿por qué brilla el sol? ¿Por qué sentimos calor? ¿Qué es la luz? Y miles de preguntas más. A los hombres y mujeres que hacen esas preguntas y dedican su vida a encontrar las respuestas, se les llama investigadores o científicos, y actúan como exploradores detectives que siguen las huellas, las analizan y finalmente resuelven y explican los misterios. Alejandra fundó junto con otros científicos la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Tecnología, que, entre otros proyectos, impulsó el túnel de la ciencia en la estación del metro La Raza. Al final de su vida participó en un proyecto sobre las contribuciones de las mujeres en la ciencia. Alejandra Haidar murió el 23 de septiembre de 1988, tras una vida de amor por la ciencia. Vivió con la convicción de que cuando el conocimiento científico está al alcance de las mayorías, los países son más independientes y libres. Es una excelente oportunidad para recuperar la colección La Ciencia desde México, donde en todas las presentaciones, en todos los títulos, ella establece: la mayoría de los libros científicos a la venta de nuestro país son extranjeros. Ello es reflejo de la juventud de nuestra comunidad científica, pero esta, al acercarse ahora a la madurez, hace posible la publicación de una serie de libros de divulgación científica escritos por autores mexicanos con el objeto de que el público de habla española se entere en su propio idioma de lo que se sabe, se investiga y se conjetura en el dominio de la ciencia. Inscrita en este contexto, nace La Ciencia desde México, cuyo propósito principal es poner la ciencia al alcance de las mayorías para despertar el interés, cuando no la vocación de los jóvenes, así como su imaginación y su espíritu crítico, y sobre todo dar vigor al pensamiento y a la lectura científicos. Esta es la historia de la primera física mexicana. Muchas gracias. Gracias, buen día. Nos vemos al ratito.